Mensa. Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Locutores, el poder de la voz, servidora y amiga Marta Valero. Y el día de hoy tenemos una gran invitada. Para mí es un honor que tengamos gente del extranjero y una vez más Venezuela presente en la casa, aquí en la Asociación Nacional de Locutores de México. Agradecerle, por supuesto, a nuestra presidenta Rosalía Buaún Sánchez para las facilidades prestadas para la realización de este programa. Y a dos personas en especial, que bueno, a ella lo conoce, al Caimán, Carlos Báez el Caimán, y al buen Ale, Alejandro Roa, el oso. Así es que gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad y todos los que están conectando en diferentes redes sociales, es momento de que se conecten por acá. Así es que nuestra invitada del día de hoy es Sheila Peralta. Sheila Peralta, pues ella es periodista, ella es locutora y actriz de doblaje. Con una década de experiencia ininterrumpida, voz comercial de marcas como Tiendas Macro Venezuela, Red Vital, Banco Central de Venezuela y otras instituciones venezolanas. Actriz de doblaje desde el 2019, ha compartido formación y experiencia con el gran maestro Ricardo Omaña Cartaya, por supuesto, su coach, su mentor, su colega, coach en locución comercial y acento neutro. Y hoy está aquí con nosotros nuestra queridísima Sheila Peralta. A ver si ya está por ahí. Mi Shey, ¿cómo estás? Ay, ¿qué pasó con mi Shey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que ahí está. Shey, se cayó mi Shey, la verdad, creo que va a volver a ingresar. Ahorita que ingrese, mientras yo también voy viendo para compartir aquí en redes sociales, hay algún tema. Ese es lo malo que luego con la parte de hacer programas con nuestra hermana República de Venezuela, de repente la luz hace la jugarreta cuando estamos en algunos programas, ahora que llevo tanta comunidad y tanto afinidad. Sí, yo creo que ahorita regresa, mi Ale, ahorita regresa. Tiene que volverse a conectar, y si no, ahorita de todas maneras le voy a escribir, me imagino que reingrese. No le puse, déjenme ponerle el mute para que no se oiga por acá todo lo de WhatsApp. Y vamos a escribirle para que ingrese nuevamente. Es lo bonito de hacer las cosas en vivo, por supuesto. Acá está. Es que como la tengo como locutora, ya la busco con la S. Aquí estoy. Ay, eso. Ya te estaba yo monitoreando. Por aquí, por allá, por acá. ¿Ya estamos jugando a las escondidillas o qué? Tú dime para saber. Ahora me salgo yo. Dame la bienvenida otra vez. No, mentira. Voy, vengo. Voy, vengo, Ya ok. llegué. Ya llegué. Chef, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por aquí. Para mí es un gusto que te encuentres aquí con nosotros. Ni siquiera he tenido la oportunidad de ahorita de compartir. Si de repente volteo la cara para acá, se los digo a todos a los invitados desde la semana pasada, que si volteo no es por falta de atención hacia tu persona, sino que tengo muy ladeada la computadora, entonces tengo que voltear y regresar, pero aquí estamos. A ver qué me están escribiendo por acá. Pero bienvenida, qué gusto que estés por aquí, qué bueno que se logró, que ya estés aquí. Y yo más que nada, pues ya te presenté, no creo que hayas alcanzado a escucharlo, pero qué Sí, bueno sí, que estés. lo puedo escuchar y estoy muy agradecida por esa semblanza, esa reseña que acabas de hacer, muy acertada, muy directa. Y sí, yo estoy muy honrada de que me tengas en tu espacio. No, pues muchas gracias. Te digo que para mí es un honor que estés por aquí. Y luego también la parte técnica, también empiezo yo por aquí. Ya no sé si, oye, si es el regreso, pero bueno.
Pues yo preguntarte de verdad, Shay, porque pues apenas no es gran trayectoria, no demerito en los 10 años, porque creo que son más lo que me pusiste aquí, pero has hecho mucho en tan poco tiempo, es a lo que me refiero. Realmente has conectado demasiado, has hecho muchas cosas y a final de cuentas los resultados están ahí, que estamos aquí. Estás en México y estoy hablando desde aquí hasta Venezuela. Sí, y desde aquí de Venezuela hasta allá. Yo creo que no se trata de la cantidad del tiempo en el que tú ejerces un oficio, sino la calidad con la que lo haces. Y ahí marcas la diferencia. ¿Cuánta gente hay que tiene 60, 40, 30, 20 años haciendo algo y lo hacen sin respeto, lo hacen sin amor y lo hacen por sumar una cantidad? Cuando hay otras personas que, como es mi caso, modestia aparte, cuando lo hacen con poco tiempo, pero cuando lo hacen con amor y con respeto a quien recibe tu producto, definitivamente ahí marcas la diferencia, ahí es cuando enganchas, ahí es cuando quedas y marcas un antes y un después. Dentro del mundo de la locución nosotros tenemos obviamente referentes muy, muy importantes de quienes aprendemos y a quienes en mi persona pues yo admiro muchísimo, pero siempre, siempre me inclino más hacia la calidad de lo que se ofrece, a la calidad de lo que tú das. Nosotros acá en Venezuela tenemos un locutor que es referencia histórica a nivel latinoamericano, se llamaba Renio Tolina, uno de los mejores locutores que ha tenido el país y la historia, y él decía que cuando hablas al micrófono y sientes nervios, no son nervios, es respeto a tu público. Y cuando yo me baso en el respeto, es la manera en la que yo puedo entregar lo que doy por ese respeto. Es que precisamente lo haces bien. Y si te equivocas, lo reconoces y aprendes de los demás. Entonces, yo creo que esa es mi máxima. No se trata de la cantidad, sino de la calidad de lo que tú entregas y aplica para todo. Aplica para la vida, aplica para los estudios, aplica para el trabajo, para todos los aspectos. Si de verdad te dedicas a entregar las cosas con amor, pues obviamente te salen bien y marcas una diferencia. Y marcas un precedente y dices, aquí estuvo fulanito de tal. Totalmente, Shay, por eso es lo que yo decía. O sea, es relativamente corta tu trayectoria, pero has hecho demasiado. Entonces, puede ser que lleve uno muy poco tiempo o lleves al revés mucho tiempo y te hayas quedado en tu zona de confort y no hayas avanzado en otras áreas de la locución. Claro, claro, yo recuerdo que, mira, mi talento es muy empírico, o sea, es algo que nació conmigo y es muy natural. Hay cosas que sé hacer y todavía no me explico cómo, pero cuando yo, pues nada, asumí esto como profesión, el siguiente paso era ser coach, o sea, es decir, enseñar lo que sé, y tuve mucho miedo de hacerlo porque sabía que tenía el talento, pero no la metodología para enseñar. Entonces, cuando sabes hacer una sola cosa durante tantos años, pero dices, ya va, yo creo que puedo más, incursiones en nuevas cosas, pues te puedes sorprender. Yo me he sorprendido a mí misma y con mucha humildad lo digo. Y de lo que he podido aprender, pues con gusto lo enseño. A gente que sencillamente llega y me pregunta alguna duda, o mira, corrígeme esto, mira que, o pues cuando ya ofrezco a nivel profesional este tipo de formaciones, yo creo que es parte de la emancipación del conocimiento. No, totalmente. Pero yo creo que nos vayamos al inicio, que nos vayamos a años atrás. Como dices, mucho ha sido empírico y yo creo que la mayoría, porque no es la regla de las personas que he entrevistado a lo largo de estos meses, la mayoría hacíamos esto y teníamos nuestro microfonito, o agarrábamos el cepillo o hacíamos ciertas cosas. ¿Cómo recuerdas tú a Sheila de niña haciendo esto? Bueno, yo recuerdo que yo tomaba el periódico, el diario, y me ponía en mi cuarto, en mi habitación, y pues me ponía a leer en voz alta como que si fuese un noticiero. Y yo me imaginaba en mi mente una cabina de radio, entonces nunca había ido a una cabina de radio. Entonces hacía era esto, colocaba mi mano acá para hacer la acústica y poder escuchar mi voz
hacía esto, pero yo no sabía, eso era algo como que instintivo. Y hacía esto y me grababa, o sea, no me grababa, sino que me escuchaba cuando leía en voz alta. Y escuchaba mucho radio. Yo no crecí con una televisión, o sea, en mi casa había televisión, pero estaba muy alejado, estaba en el recibo de la sala. Y en mi cuarto, en mi habitación, no había televisor. Entonces había un radio y yo escuchaba radio 24/7. Yo dormía escuchando radio. Y entonces, pues eso, crecí con esa costumbre. Y así comencé yo. Yo creo que recuerdo que cuando la primera vez que me grabé fue para un DJ que quería mi voz para un parte de identificación de sus discos y me logré escuchar así en una corneta y dije, ¿qué es esto? No puede ser que me hable así, no puede ser. Y luego fuimos como que creciendo, comencé a grabar con balitas, que son los cablecitos que estaban conectados a la cámara, y ahí me iba escuchando. Luego llegó la tecnología con los teléfonos en los que podías grabarte y todo aquello, y ahí comencé. Hasta que un día también fui a una emisora de radio acá en Caracas muy reconocida y hablé en vivo. Fue una experiencia maravillosa para mí y comencé a escucharme. ¿Cómo fue? ¿Cómo platícanos? ¿Cómo fue? Porque esa primera vez nos marca muchísimo, Sheila. Es como el amor a primera vista, ¿no? Es el decir de aquí soy. Sí, bueno, yo recuerdo que fuimos al circuito FM Center, que es acá en Venezuela un circuito muy importante. El locutor amigo mío estaba allí en un programa de radio en la noche, a las 9 de la noche. Mi sueño era conocerlo a él, lo conocí mediante un amigo que hoy en día es mi ex esposo. En ese entonces éramos amigos, hoy somos ex esposos. Pero bueno, él me ayudó mucho en ese sentido, de verdad que sí. Cuando yo estaba con todo este sueño de conocer la radio y todo aquello, él me ayudó mucho, me impulsó mucho en este universo. Y me ayudó a conseguir la oportunidad de que este locutor, a quien yo admiraba muchísimo, me invitara a su programa. Y efectivamente fui a su programa, él me acompañó, leímos un poema en vivo, todo esto. Yo estaba con los nervios de punta, yo sudaba, la boca se me secó. Yo decía, no puede ser, yo no me puedo quedar sin aire. Yo, ¿qué es esto? Yo estaba súper nerviosa y fue a las 9:10 de la noche y entonces me sorprendiera que yo sentía que el papel de la poesía estaba haciendo así y yo temblaba, yo decía, no, lo estoy haciendo mal, y resulta que a la gente le gustó. En ese entonces estaba saliendo el Twitter y entonces muchos escribían, qué voz tan bonita, qué voz tan... Y dije, oye, de verdad que sí lo puedo hacer. Y comencé, luego de allí tuve otra experiencia, hice un noticiario acá en Caracas y ahí comencé a moverme en la radio. Luego me frené un poco y me incliné más hacia la locución institucional porque comencé a trabajar en una productora como voz comercial y allí las empresas comenzaron a escucharme, entre ellas Macro Venezuela, y así fueron sumándose los clientes. Y entonces dejé la cabina de lado y me dediqué a las locuciones comerciales en estudio. Y bueno, ahí comenzó todo, pero yo lo hago con mucho respeto y con mucho amor. Esto es algo que yo me divierto mucho haciéndolo, lo disfruto mucho. Y bueno, se trata de eso básicamente. Lo que sea que hagas mientras lo disfrutes es bueno y es válido. Pero así comencé. Mi primera experiencia en radio yo sentí que lo hice malísimo, pero no, resulta que sí sonó bien. Nervios, y eso es normal que cuando es la primera vez que pasa. Pero luego de allí saqué mis primeros pininos. Yo creo que, Sheila, ¿sabes qué? A veces somos muy duros con nuestra propia voz, ¿no? A veces somos los peores jueces con nosotros mismos y más hablando de la voz. Sí, porque siempre decimos, no, es que me escucho mal, es que hablo mal, porque no te dedicas a escucharte. Y yo creo que yo soy muy partícipe del principio que dice nuestro maestro Ricardo Maña, no hay locutor malo, sino hay estilos diferentes. Y entonces, bueno, uno se juzga mucho porque también hay clichés de la sociedad, ¿sabes? Así como lo hacemos a nivel físico, lo hacemos también con nuestras otras habilidades como la voz. Y por lo general, aquí hay un mito, y yo creo que no solamente aquí, sino en la gran mayoría del mundo, esa voz no es de ese cuerpo. Si tienes una voz bonita, tú tienes que ser feo. Qué gran tema estás tocando, totalmente.
Porque sí, ese es el mito de antes, de los locutores de antes, ¿no? Que era no tan agraciado físicamente, pero con una voz espectacular. Sí, exactamente. Entonces, claro, ahora los locutores somos más visibles, ¿no? O sea, utilizamos las redes sociales, nos dejamos ver, porque es que está ese cliché de que no, si habla bonito, tiene que ser feo o fea. Y no es así. Entonces, yo creo que fíjate que partiendo de ese miedo o de ese tabú, es que nosotros, o muchas de las personas, dicen, no, es que hablo feo, y somos muy rudos con nosotros mismos. Y no nos damos cuenta de que educando la voz, si de verdad lo quieres hacer, educando la voz, puedes descubrirte un talento. Claro que sí. ¿Tu familia siempre te apoyó en este camino, Shay? Sí, 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 siempre me apoyó. Me escuchaban y me decían, tu voz es bonita. Siempre me decían eso. Pero cuando yo entro a la universidad es cuando me doy cuenta de que puedo hacer de esto algo material, o sea, puedo de verdad hacerlo tangible. Y es cuando comienzo a tocar las puertas en la radio, comienzo a conocer gente involucrada en el espectro. Y a partir de allí, cuando comenzaron a ver estos logros, pues más era el apoyo que yo recibía. Comencé a hacer cursos de locución, acá el curso certificado de locución que te otorga, o sea, aquí en Venezuela hay una legislación que, o sea, no puede ser cualquiera persona un locutor solamente porque se siente en un micrófono, sino que tienes que certificarte a través de 2 universidades que están acá en Venezuela. Entonces, bueno, comencé a hacer ese curso, el apoyo de mi familia siempre estuvo allí, logré sacar mi carrera como periodista, el apoyo de mi familia siempre estuvo allí. Y de verdad que sí, sin eso no logras nada. Pero básicamente tienes que creer en ti mismo. Y fíjate algo que es importante. Así como tú me preguntas que si tuve familia, apoyo de parte de mi familia, también tuve una persona en particular de mi familia que apostó a que yo no iba a hacerlo. Recuerdo Siempre, que siempre. yo creo que si no hubiese sido por ella, yo no Exacto. Ella Y me yo creo decía, que, ¿sabes qué, Shay? Ese tipo de personas son las que nos impulsan y hacen que salgamos con todo y a demostrarnos a nosotros y ya por añadidura se les demuestra a la otra persona que no creyó en ti. sí, y yo no me esforcé en demostrar nada. Yo recuerdo que cuando yo era niña, yo contestaba el teléfono y mi tía me decía, ¿pero quién está hablando? Y yo le digo, Sheila, yo tenía 13, 14 años, y me decía, ¿y hasta cuándo vas a hablar como una niña? Aprende a hablar como una mujer. Y eso me quedó aquí. Luego ahora de grande, ve mis cursos, ve mis posts, ve mis publicaciones, me escucha mi voz y me dice, wow. Y le digo, sí, wow. Claro, tía, dile, por supuesto. Y eso es importante, el proceso que cada quien le va dando a su herramienta de trabajo, que en este caso es, pues obviamente, la voz, y cada quien le va dando lo que te decía, puede ser que te quedes en alguna cosa, y tú entraste también en la parte también del periodismo. La semana pasada también que estaba aquí, que estuvo Desiree también es periodista también, y tiene mucha esa similitud contigo, ¿no? El periodismo, la locución comercial, el doblaje, pero creo que todo puede monar perfectamente para tener una gran trayectoria. Sí, sí se sigue trabajando, por supuesto que sí, porque, claro, yo estudio periodismo porque obviamente la locución está muy ligada al periodismo y el hacer radio, el transmitir una noticia, todo esto, y la producción audiovisual está muy ligada al periodismo. Por eso es que yo decido estudiar esta carrera. Y cuando ya pues me voy hacia lo que es la vértice, pues me voy a audiovisual y comienzo a perfeccionar y emancipar la parte radial, la parte de producción radial, locución. Y sí, el periodismo está muy casado con la locución, por lo menos acá, está muy casado con la locución. El doblaje, a diferencia de otros países como México, en Venezuela no está tan institucionalizado el doblaje. Hay gente que puede ejercer acá el doblaje sin necesidad de ser un periodista, puede ser cualquier profesión, porque no está tan, digamos, como que tan formalizado acá en Venezuela.
pero sí, el periodismo está muy ligado a lo que es la locución también acá. ¿Y cómo fueron esos inicios en el periodismo? El periodismo te llevó a o sea, ¿cómo fue ese triángulo amoroso? El periodismo me lanzó, me arrojó a la locución, sin duda alguna. Sí, porque además acá en Venezuela, para tú poder ser locutor certificado, tienes que tener una carrera universitaria, licenciatura universitaria. Y pues bueno, yo dije, ¿para qué voy a estudiar otra carrera que no sea ligada a lo que me gusta, que es periodismo? Ajá. Y entonces pues una cosa fue llevando a la otra, me graduó de licenciada y ahí entonces cuando me certifico como locutora. Luego, terminando. Sí, luego, ya recién graduada, ya estaba haciendo... No, de hecho, no me había terminado de graduar, estaba a la par, donde ya me gradué en la universidad, tuviera mi certificado, o sea, tuviera la licenciatura, ya automáticamente en un par de meses me salía el curso de locución, de locución certificada, ya estaría listo. Y entonces casi que estuvo de una mano con el otro. Y fue así, por eso fue que el periodismo me llevó a la locución. Sí, exacto. Y ya la locución comercial. Sí, la locución comercial. Fíjate que la locución comercial yo la hacía de una forma muy empírica porque, ojo con esto, acá en Venezuela no puedes, digamos, narrar publicidades anunciar cuando no eres locutor certificado. Entonces, claro, yo tenía una muy bonita voz y habían clientes que me decían, oye, yo quiero tu voz para mi producto, emprendedores, cualquier persona. Y yo podía decirle, sí, yo te grabo tu locución, pero eso jamás iba a ser en radio. Sí. Entonces yo ya estaba incurriendo en algo que no era legal. Y yo dije, no, pues tengo que aguantarme. Pero comencé con la locución comercial, pues porque siempre me mofaba de esas cosas, siempre bromeaba con comerciales y la gente me decía, pero mira, háblame como tal comercial. Y yo lo hacía. Y entonces me gustaba, ¿no? Lo veía como un juego. Pero cuando había gente que de verdad se interesaba en mi voz, yo decía, espérate, pero esto lo puedo hacer. Hice varios cursos en academias importantes acá en Venezuela, como Voces de Marca. Y hice un taller allí con Maite Guedes, también miembro de acá de nuestra comunidad. Y con ella pues comencé la locución comercial, a aprender más de la locución comercial. Y me dijo, tienes madera, tienes muy buen talento. Ya cuando soy certificada, ya hay empresas que me pueden llamar y ahí comencé, digamos, a vivir de mi voz. Sí, legalmente a vivir de mi voz. Oye, Shay, ¿cuál fue esa primera cuenta? Macro Venezuela. Macro Venezuela. Macro Venezuela es una red de supermercados mayoristas muy importante acá en Venezuela, muy importante, de una amplia trayectoria. Y recuerdo que cuando yo comencé a publicar mis trabajos en Instagram y me escribe la gente de publicidad de Macro, yo no me lo creía. Y me decía, mira, queremos tu voz para la apertura de una nueva sede acá en un estado que se llama Valencia. Y yo no me lo creía, yo decía, no puede ser, Macro me está escribiendo que quiere mi voz, mándanos tu demo, no sé qué más, esto, lo otro. Y recuerdo que quien era mi esposo en ese entonces me dice, te están llamando los grandes porque tú eres grande. Y eso también, dije, bueno, es verdad. Me lo creí y les preparé ese trabajo y pasó una anécdota muy cómica porque sale ese primer trabajo, ellos quedaron encantados y luego me vuelven a llamar y me dicen, Sheila, queremos una locución de 2 minutos 30, pero en inglés. ¿Tú hablas inglés? Y yo les dije, sí, yo hablo inglés y yo no hablo inglés. Pero ahorita aprendo en un curso rapidísimo, flash. Tenía 3 días para entregar el producto, yo no sé qué hago. Entonces, el traductor de Google, entonces yo necesito a alguien. Y lo logré. Sacamos la locución en inglés, iba para Holanda, Macro en Holanda. Y yo dije, bueno, ya aprendí. Ya aprendí. Y no, pero lo que es creer en ti, no importa. Tú dices, como decimos nosotros los venezolanos, pa'lante. Dile, pa'lante, que lo demás, bueno, es un sudor y lágrimas. Pero salió el trabajo y a partir de allí, ¿sabes? Son anécdotas que se suman y te das cuenta de que asumes el riesgo. Lo porque puede pasar es que quedes mal. Y yo, gracias a Dios, no quedé mal. No, pues de ahí surgieron, me imagino, muchas cosas también. Sí,
Sí, sí, comenzaron otras marcas a llamar, a contactarme, porque aparte se trata también de tú reconocer que tienes que en la locución comercial, que es mi mayor fuerte, tienes que manejar mucho la versatilidad de la voz, porque no es el mismo tono para todos, no es el mismo producto que vas a vender. Entonces yo, digamos, me preparé mucho más en ese aspecto y por eso es que el abanico de clientes se amplió todavía más. Así como me pueden llamar para vender un helado, me llaman para vender una póliza de seguros. Entonces, son distintos y de eso que yo sé hacer es lo que me gusta enseñar en mis talleres y en mis cursos. Que la gente descubra que el poder de su voz está en la versatilidad que pueden conseguir. Totalmente. Oye, y como periodista, ¿qué cobertura, qué historia, también hablando de anécdotas, la tienes también marcada? Como periodista recuerdo cuando estamos en pandemia, yo estaba en una radio que se llamaba Radio Latina. Yo ahí hacía reportajes escritos y bueno, algunos eran pues, voz en off. Me llaman a las 5 de la mañana que había fallecido el presidente de la radio por COVID y había que hacer dos pautas, una un recorrido y el otro era el hablar de un video de su fallecimiento. Y eran las 5:30 de la mañana, yo estaba ronca, o sea, la voz en la mañana no está preparada para una locución. No se nos Y da. yo tuve que, no, yo tuve que levantarme a esa hora y hacer un calentamiento muy rápido y la locución salió. Yo creo que fue un desafío muy grande porque preparar la voz a esa hora, para nosotros los locutores, tú lo debes saber muy bien, no es fácil, porque las cuerdas vocales no se han calentado, todo esto, y salió el material. Y ese mismo día hicimos el recorrido por la ciudad de Caracas, haciendo el reportaje. Como periodista fue un desafío también, porque todo estaba cerrado, no habían accesos, todo esto, y así se mantuvo durante varios meses y logré hacer esas coberturas. Fue un desafío porque había que llevar la noticia. Luego, pues mermó un poco y fue cuando me aparté de lo que es la parte periodística y me incliné más hacia la parte de la locución comercial, que fue, digamos, también acá en Venezuela se mueve un poquito, mucho más la parte comercial. Queremos estar con mamá, queremos estar con mamá. Oye, también tu primer personaje también en la parte del doblaje, Michelle. ¿Te traen café? Ah, está bien. Que te consientan tus críos. Salud. Y te decía, ¿cuál fue tu primer personaje también allá en la parte de doblaje? Mira, acá en Venezuela cuando nosotros comenzamos en doblaje, por lo general te asignan personajes extras. Entonces yo hice muchos extras, incluso recuerdo que llegué a hacer voces en muchedumbres, voces o gritos y tal, ¿sabes? Más efectos sonoros. Cuando no se utilizaba tanto la inteligencia artificial, porque ahora es un boom. Sí, claro. Uno de mis primeros personajes fue Adele de la serie Versalles, que si mal no recuerdo, no sé si la transmitía HBO. Con ella tuve unos meses en el estudio de Venevisión Plus, acá en Venezuela. Y luego, pues, las novelas filipinas que se trabajan acá. Otras producciones, pequeñas series brasileras, pero personaje como tal más marcado fue Adele de Versalles y no lo logré en 2 días, o sea, fueron varios meses, como 2 años haciendo extras, voces de niño, voces de señora, voces de policía, de todo. Y luego como que fueron viendo mi matiz y me asignaron el personaje. Lo trabajé con mucho cariño durante la primera temporada y fue muy gratificante para mí. Acá el mundo del doblaje, la industria del doblaje tiene mucha competitividad, hay mucho talento, claro que sí, mucho talento. Solo que, como te digo, no está industrializado como tal, entonces hay ciertos descontentos, hay veces que, digamos, no hay mucha motivación para los actores de doblaje. Yo creo que quien hace doblaje acá en Venezuela lo hace por amor al arte, porque de verdad es amor al arte.
pero de vivir del doblaje no. Y todos sabemos, para nadie es un secreto que la situación económica de Venezuela estuvo y aún está todavía levantándose, pero estuvo muy crítica y vivir del doblaje no era rentable. Lo digo con toda responsabilidad porque lo viví. Y por eso es que me incliné hacia la locución comercial, y te repito, viví más de eso que del doblaje, aunque yo el doblaje lo adoro. Pero te exige tiempo, te exige preparación, porque si lo haces con respeto tienes que darle ese cariño a la profesión. Pero entender y pararte seriamente y decir, ajá, voy a vivir del doblaje, estoy dispuesto acá en Venezuela a vivir del doblaje. Bueno, tú lo asumes o no lo asumes. Yo me retiré hace poco del doblaje porque dije, no puedo dedicarle más tiempo a algo que no me es rentable. Lo respeto, lo adoro, me ayudó muchísimo, pero necesito avanzar en lo que sí me es productivo. Y si lo hago bien, lo hago con amor, espero en algún momento de la vida volver a retomar mis pautas de doblaje, mis personajes, pero no dejo de formarme, no dejo de aprender, no dejo de escuchar. Y eso es importantísimo. Totalmente. ¿Y qué es lo más retador de darle vida a un personaje en doblaje? La interpretación. Sí, ¿verdad? Sí. Eso es base, porque Sí. hay que tener mucho oído, mucha empatía, porque no es que entras al estudio o a la cabina con el guión y llegas y dices, amigo, ¿cómo estás? No, te dan el contexto del personaje, te dicen, mira, esta persona es así, hizo esto, esto y lo otro, y tú tienes que adentrarte en eso. Es un reto porque por unos segundos dejas de ser tú para pasar a ser un personaje. Uh-huh. Más allá de que sea, no, que el lip sync, que si no estás a tiempo, no, que si el acento neutro, no, el acento neutro se aprende. El lip sync tú lo llevas, hasta hay tecnología que la voz la colocan al mismo movimiento de la boca del personaje y no hay problema. Pero la interpretación que tú le das a lo que tú estás leyendo, ese es el gancho, esa es la vida del personaje y esa es la razón de ser del doblaje. Porque imagínate, o sea, si no le das esa emoción tuya, esa humanidad tuya que tiene el personaje es una imagen que está llena en pantalla y ya. Exacto, y es ponerle tu sello, ¿no? De hacer tú, desenvolverlo de acuerdo a cómo lo sientes, cómo lo piensas, cómo lo vibras. Y hay algo muy importante en el doblaje que lo escuché varias veces de los directores. Yo les preguntaba, ¿por qué las voces, por ejemplo, la voz de Angelina Jolie, en las películas que ella hace, por qué la voz de la actriz de doblaje de Angelina Jolie es tan parecido el tono realmente al de Angelina Jolie? ¿Por qué siempre buscan esos tonos tan parecidos? Y ellos me dicen, porque tenemos que buscarlo todo lo más parecido posible para que el espectador no se dé cuenta que están doblando la película, que están doblando la producción. Entonces, imagínate tú lo importante que es el manejo de la interpretación, que tú tienes que hacer que la persona que te está viendo sienta que es Angelina Jolie que está hablando en español, por ejemplo. Sí. Y eso es delicado y es un trabajo que va en conjunto, es un trabajo tanto del actor como del editor, del director. Si no tienes una buena dirección, no, cualquiera te dice lo estás haciendo bien y mandan ese material y ya, y entonces queda mal. Entonces yo creo que el desafío más grande del actor de doblaje es lograr la interpretación impecable y lograr que la persona que esté viendo el material no sienta que la película está doblada o que el material esté doblado. Un gran reto, definitivamente. Y para lo que te tienes que formar, y vuelvo y repito, la gran base de todo esto es el amor y el respeto a la profesión. Sí, totalmente. Y la ¿Y te has autocrítica. identificado con algún personaje de que hayas hecho el doblaje? Que digas, este se parece a mí o que te hayas sentido muy familiarizada. Recuerdo con Adele de Versalles, sí, claro, con ella, porque era muy jovial, muy inquieta, era como una doncella, si mal no recuerdo, del castillo de Versalles. Y era muy elocuente, a veces hasta torpe, y se parecían ciertas cosas a mí. Y como, claro, como era jovial, era joven y todo esto, mi tono se adecuaba muy bien a ella y no tenía que esforzarme mucho en interpretar, más que las travesuras que hacía, la risa, el sarcasmo con que hablaba. De verdad que sí me fue muy bien con ese personaje. Qué bueno. Uh-huh. Cómo cuidas tu voz siendo tu principal herramienta de trabajo? No grito,
No grito. Trato de que cuando hay temperaturas muy bajas, por lo menos me pasa que cuando estoy en la calle en la madrugada por alguna cuestión, no estoy en una fiesta, una discoteca, una cuestión, yo me pongo monofónica muy rápido, si hablo muy alto Yo y más también. frío, exacto, más el frío. Entonces evito ese tipo de situaciones, trato de no amanecer en la calle. Cuando tengo gripe, tomo mucho, pues, té de jengibre, té de manzanilla, limón, y trato de no hablar muy alto, no hablo alto, no tomo bebidas muy frías, de hecho el agua la tomo siempre lo más natural posible, no me expongo a temperaturas muy frías ni a temperaturas muy calientes, trato de no fumar, no fumo. Eh, A ver, ¿tratas o no fumas? A a ver. veces, cuando tengo mucho estrés, no, mentira. Aquí Cuando cae la evidencia. Aquí la evidencia sale, no, Sheila. no puedo fumar, no puedo fumar, me No, acuerdo, digo, está no bien. puedo fumar. Trato, lo dejamos en trato. El rato, vamos a dejarlo ahí. No, no, no hay estrés, no hay estrés. Me pongo a soplar burbujitas cuando no, bombitas de jabón cuando no. Pero bueno, sí, no hablo muy alto, eso sí, cuando estoy hablando no hablo alto. Y fíjate que yo practico un calentamiento que me gusta mucho, es cantar. Canto Ok. música, notas, entonces altos, bajos, y ese calentamiento diario me ayuda a mantener la voz, me ayuda a mantener el timbre de mi voz. Y fíjate algo también muy importante que influye mucho, es una teoría muy mía, pero el Ajá. tema del peso, el peso en tu cuerpo hace que la voz cambie. Me he dado cuenta de eso, no sé si tú coincidas conmigo, pero la persona mientras más obesa, siento que la voz se vuelve como más engolada o el tono cambia. Me he dado cuenta de eso. Entonces estoy cuidándome del peso y digo, no, si estoy más gordita, imagínate, me va a cambiar. Pero la salud bucal también, la salud bucal influye mucho en el mundo de la locución. Si se te cae un diente, ya cuando vayas a hablar no va a sonar igual porque el aire se va a escapar por esa abertura. Entonces, fíjate todo lo que influye. Me cuido mis dientes, voy al ortodoncista, ahorita tengo un tratamiento de ortodoncia, voy al odontólogo, ortodoncista. Y la voz como tal, bueno, con muchos tés, o sea, tés naturales, no tomo, cuando tengo gripe, pues trato de que el virus salga solo, pero me mantengo con tés naturales, no grito, no hablo muy alto, no me río muy fuerte y trato de no estar de madrugada o recibiendo mucho frío, temperaturas muy bajas no son convenientes. Y tomo café. Oye, ¿alguna anécdota que tengas en cabina, que haya pasado algo y cómo lo resolviste, cómo pasó? Algo, alguna, ya sea en cualquiera, locución comercial, doblaje, alguna anécdota que tengas también por ahí. Debes de tener varias. Sí, debo tener varias, claro. Recuerdo cuando grabé para Macro Venezuela, tenía mucha gripe y se escuchaba muy mal. Me bombardeé de pastillas, todo esto, y en un día salió la locución, esa que te conté de que tuve que hablar inglés, porque sí, porque dije que Esa sí fue se... la clave, esa fue la Esa clave. fue la clave y dije, no, mi desafío, y lo logré. Y sí, creo que sí. Esa fue una de las más importantes. Y otra también fue que recuerdo que tenía que grabar, estaba en la calle y tenía que grabar una noticia en vivo, de momento que estaba ocurriendo para la radio porque estaba saliendo el noticiario y yo estaba en un estacionamiento. Me metí detrás de un carro y el vigilante me sacó. El señor de seguridad me sacó y yo le decía, señor, yo soy periodista, déjenme hacer mi trabajo. No, me sacó, casi que me agarra por los cabellos y me saca. Pues me sacó. Y me metí entre dos carros así y grabé allí. Tenía que grabar la noticia, claro. Después los muchachos la editaron, pero era la premura del momento. Claro. Y equivocaciones en vivo, muchísimas equivocaciones en vivo, por supuesto que sí, en los noticiarios. No podemos ofrecer disculpas, todo esto y me equivoqué muchísimo. Hacer locuciones así, despiértate y mira, grábame esto, con la voz como estaba. Tuve que calentar en cuestiones de horas, tomaba café. Hay una anécdota muy, muy cómica que no la conté. También parte del doblaje, cuando salgo del doblaje, que me llama la productora y comienzo a trabajar con ellos. Mi jefe en ese entonces dice, mira, vale, yo quiero sacar una campaña
pero como que si fuesen los personajes de South Park, la famosa comiquita. Y yo quiero que tú seas la voz de Cartman. Y yo la voz de Cartman, sí. Pues pasé como medio día sentada escuchando únicamente South Park para llegarle al tono a Eric Cartman, que la voz de Eric Cartman la hace Patricia Zavala, si mal no recuerdo el apellido. Sé que se llama Patricia. Y es una señora. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo hago yo la voz de Eric Cartman? Entonces la práctica todo el día era decir groserías. No las voy a decir acá. Decir groserías. Y mis compañeros me decían, pero yo estoy diciendo groserías toda la tarde hasta que logré sacar la voz de Eric Cartman. Cuando saco la voz de Eric Cartman, me pide la voz de los otros 5 personajes, de Kyle, de Stan, y las logramos sacar. Y en un día grabé 5 personajes, todos de South Park. Muy, muy, muy parecido. Mis respetos a las voces, a las voces que hacen el doblaje en español de estos personajes. Yo los respeto muchísimo y los admiro muchísimo. De ellos aprendí para poder lograr este proyecto y se logró. Entonces, por lo menos acá dicen, vamos a comer pollo. Claro que sí, pollo frito. Yo quiero pollito frito. Entonces, Eric Cartman. Ay, no. Entonces, no, Eric Cartman es muy grosero. Y fue un proyecto muy bonito que saqué, eso es una anécdota también de la locución. Y es lo que te digo cuando vuelvo y repito, descubre la versatilidad que hay en tu voz. Una voz que te puede decir... ¿Qué oso que es Patricia Azán? Azán. Yo sabía que era algo por ahí. Azán. Patricia Azán. Es Patricia Azán. Ella es maravillosa. Y ella es Cartman. Donde se pare es Cartman, Mary Cartman. Yo traté de llegarle y en ese momento salió el trabajo. Eso fue un paso muy importante para mí dentro del mundo del doblaje, aunque ya no hacía doblaje, pero asumí ese reto en la productora y por esa productora fue que quedé. Fíjate que también en esa productora a mí me llaman porque me dicen, necesitamos que seas la voz de la campaña presidencial de una candidata en Honduras. Y yo digo, bueno, está bien, yo le puedo hacer la voz de la campaña, pero me dicen, Sheila, el problema es que tienes que hablar con acento hondureño. Pues sí. Yo digo, ¿cómo hablan los hondureños? No sé. Pues me han puesto a hablar, llegué a la productora y estaba una chica de la embajada de Honduras y nos sentamos a hablar de nuestra familia y yo lo que hacía era escucharla para ganarle el tono. Y comenzamos. Cuando ya logro tener el tono y les digo, mira, ya tengo el tono de los hondureños, me dice, ahora tienes que doblar la voz de la candidata, una señora de 62 años. ¿Pero qué más quieres de mí? Ya no puedo más. Vamos, que creemos en ti. Y yo, no crean más en mí, por favor. Saqué y doblamos la voz. Gracias a Dios, hoy existe la inteligencia artificial. Porque me pedían imposibles. Logramos sacar la campaña porque resulta que la señora estaba afónica en ese entonces y no podía grabar parte de sus locuciones. Pero sacamos la voz, ya yo no recuerdo ni cómo la hice, fue hace muchos años. Pero parte de nuestras anécdotas como locutores, cuando te ven muy importante y sabes que crees en ti, te pueden llover propuestas muy locas. Sí, no, ya estamos viendo tus anécdotas. ¿Cómo ha cambiado la industria de la radio y el doblaje a lo largo de cómo iniciaste a hoy en día? La radio acá mantiene su esencia. Yo pienso que mantiene su esencia. Todavía hay público que prefiere escuchar radio. Okay. Porque se humaniza, la radio todavía está humanizada acá en Venezuela. Hacer radio en la capital es un poco complicado porque tienes que pagar por el espacio, todo esto. Pero hacia lo que es el interior del país hay más accesibilidad para tú tener un espacio radial. ¿Tú estás en Valencia? En Caracas. Ah, tú estás en Caracas, ok. Y es un poco más engorroso. Pero hacia el interior del país las oportunidades para tú hacer radio son muy, muy amplias, de verdad que sí, conozco. O sea, es muy fácil entrar en radio y hacer radio. Y veo que se mantiene mucho esa esencia, a pesar de las redes sociales, a pesar de que todo es in situ. La radio está ahí todavía, mantiene su esencia. Eso es algo muy bonito que yo de verdad que admiro mucho. El doblaje se ha emancipado también. Venezuela ha sido muy protagónica en el mundo del doblaje a nivel mundial
Y, y sí, se ha profesionalizado mucho, se ha ampliado mucho, hay muchos más estudios acá de doblaje, hay mucha gente que está entusiasmada en hacer doblaje y yo, como te repito, lo hacen, yo pienso que de verdad es amor al arte. Y mientras eso exista, pues bienvenido sea. Hay mucha gente que se prepara, que lo hace con respeto, si no Venezuela no estuviese, digamos, tan incluida en la industria del doblaje. Yo entiendo que México lleva la batuta en el doblaje perfectamente, pero también hay países que se están sumando, Chile, Perú, Argentina, Venezuela se destaca también por un acento neutro muy fino y pues las academias de voces acá en Venezuela hacen mucho hincapié en la formación de doblaje y acento neutro. Yo creo que es una industria que aún le falta crecer acá en Venezuela, pero tiene muy buen futuro porque hay mucho, mucho talento acá. Oye, y hablando del profe Omaña, no se me ha hecho entrevistarlo el día que fue. Ahorita por eso que empezamos así con el retraso, dije, no puede ser otra vez. Me va a pasar lo mismo que con el profe Omaña. Entonces, ¿cómo es tu historia con el profe Ricardo Omaña? Lo conocí en el estudio de Venevisión Plus. Estaba haciendo un doblaje justo al lado de mi cabina. Cuando salgo a tomar el bus para salir, o sea, para irme, él estaba allí en la parada. Y entonces comienza a hablarme y me dice, oye, te escuché hablando, y comenzamos a hablar. Esa vocesota que tiene. Y dije, ay, usted es la voz de, sí, HBO. Y yo, no puede ser, ya estaba atacada. Y no, ay, no, todo feliz. Entonces comenzamos la amistad. Él, a partir de allí, él me dijo, te puedo dar formación personalizada para que perfecciones tu técnica porque tienes muy buena voz, dominas muy bien el acento neutro, vamos a formarte. Y comencé con él un tratamiento intensivo. Yo digo que entré en terapia intensiva vocal con ese señor. O sea, fueron 3 días a la semana durante 3 años continuos, wow, ininterrumpidos, prácticas, wow, prácticas. Lo dominé el acento neutro muchísimo. Sacamos la producción de un programa radial que todo lo hice en acento neutro. Ese programa se llevó a Argentina. No recuerdo el nombre de la estación ahorita donde se llegó a promocionar y a proyectar. Pero trabajé con él y me formó muchísimo en acento neutro, locución comercial, doblaje, interpretación de textos. Tanto que parte de la teoría de la lectura senoidal que él enseña, yo la aplico en mis talleres y la enseño desde su mentoría. Wow. Y siempre está presto a cualquier duda, a cualquier apoyo. Quedó una amistad muy bonita. Qué bonito que desde lo profesional nació una amistad y es un señor, miren, nos quitamos el sombrero. No hay persona que ella diga Ricardo Omaña y no lo reconozca. De verdad que es muy bella persona y tenemos una relación profesional muy, muy linda. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar en la locución en general? O sea, ¿cuáles serían como los puntos clave que tú le darías a alguien que quiere iniciar? Independientemente en México o en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Primero que identifique si lo quiere hacer por curiosidad, que se atreva. Ya luego verá si le gusta o no. Y si de verdad le gusta, que lo haga con respeto y con amor. Que lo haga con respeto. Si de repente, porque me ha tocado conocer personas que dicen, mira, no sé qué quiero en la vida, quiero incursionar en esto, a ver qué tal me va. Atrévete a hacerlo porque puede que te enamores. Y así como hay gente muy decidida, que saben que ese es su talento y que dicen, lo voy a hacer, pero lo hacen con ese ego, ¿sabes? Y lo dicen, no, es que yo soy el mejor, es que para qué voy a aprender, yo voy a certificarme. No, respeta lo que estás haciendo y hazlo desde el amor y el respeto, porque hay gente que se ha formado y que aunque saben que son muy buenos, saben que tienen que formarse todavía más. Ejemplo, yo todavía hago cursos, yo todavía leo, yo todavía digo, mira, escúchame a ver qué tal quedó, ¿tú crees que quedó bien? O sea, pregunto, tengo autocrítica. Y yo creo que los pilares fundamentales para hacer tanto locución como para cualquier otro oficio es la autocrítica. Si quieres hacer locución, perfecto, atrévete. Atrévete a escucharte, atrévete a perder el miedo de escucharte y deja esos clichés. Aprende a escucharte y descubre, siempre dispuesto a descubrirte,
Cuando te descubras te vas a dar cuenta que tienes talento y cuando tengas talento, edúcalo. Edúcalo desde la humildad, desde la modestia y vas a ver que vas a ser un gran profesional siempre y cuando lo hagas con amor y con respeto. Wow. ¿Qué metas te faltan por cumplir en tu carrera, Sheila? Wow. Ser una líder en mentoría de locución. Siento eso, siento que me falta mucha más gente por enseñar. Quiero llegar a niveles mucho más grandes. Ya no quiero grupos de 12, de 15 personas. Quiero enseñar a grupos grandes de cómo hablar, de cómo desenvolverse, de cómo interpretar. No quiero desafiar a la inteligencia artificial porque es algo que está en boga ahorita, pero quiero de verdad defender lo importante de la esencia humana en este tipo de oficio. Por eso es que quiero llevar el conocimiento que tengo a muchas más personas, ¿sabes? Porque nos vamos a perder en eso, nos vamos a perder en la facilidad de que, mira, tengo esta aplicación que hace la voz de fulanito, o que hace la foto, o que hace el diseño, y nosotros que somos profesionales, que nos hemos quemado las pestañas, que hemos trabajado, que hemos estudiado, que nos hemos formado, ¿dónde queda nuestro esfuerzo? Entonces, rescatar eso dentro de cada persona, eso. Y como meta, también me lo planteo, de enseñarle eso a muchas más personas. Y quiero ser una líder coach en esto, en locución comercial, en expresión oral, en todo lo que es las aristas de la locución. Claro que sí, quiero eso. Y Shay, ¿dónde estás dando las clases? ¿Tienes una escuela? ¿Rentas un lugar? ¿Estás dentro de una escuela? ¿Cómo es la parte como tú lo manejas, Sheila? Bueno, los talleres y cursos presenciales los hago cuando rentamos espacios. Yo los rento. Okay. Porque no tengo, estaba conversando con el señor Robert Mata, para nosotros desde... Saludos a mi queridísimo Robert Mata, por supuesto. Saludos. Estaba conversando con él hace un tiempo para desde el grupo Alfa de locutores de Latinoamérica hacer una escuela Alfa en locución y desde allí hacer las mentorías. Eso va también, viene como parte de las metas, pero de momento a los presenciales los alquilo el espacio y allí pues convoco cierta cantidad de gente, entregamos los certificados, la gente se va con la formación, con el material de apoyo y de esa forma lo estoy manejando ahora. Hay instituciones acá en Venezuela que también están esperando mi mentoría, es cuestión de tiempo para planificar ciertas cosas, instituciones públicas. Y ahí estamos también montados con este tipo de formaciones que no son solamente locución comercial, sino narración de guiones institucionales, documentales, narraciones de guiones institucionales, noticias institucionales, que soy fuerte también. Y entonces pues estamos manejando eso. Pero y también tengo los cursos online, que hasta ahora no hemos sacado el formato en el que los vamos a trabajar, pero vamos poco a poco. La naturaleza y todo tiene su tiempo. Claro, todo tiene su tiempo y su forma, por supuesto. Sí. Shay, ya se nos vino el tiempo encima. Es momento de hacerte las preguntas rápidas. Ahí te va. Ahí te va. 1. ¿Radio en vivo o cabina de doblaje? Cabina de doblaje. Qué extraño. 2. ¿Improvisar o leer un guión? Improvisar. Sí, a mí también me gusta. Uh-huh. ¿Radio tradicional o contenido digital? Radio tradicional. Sí. ¿Personaje villano o personaje protagonista? Villano. Siempre dejo. Sí. Villano me encanta. ¿Audífonos o bocinas? Corneta, le dicen ustedes, ¿no? Ajá, no, audífonos. Eso. ¿Programa matutino o programa nocturno? Nocturno. Me encantan los nocturnos. ¿Ah, sí? Okay. ¿Voz natural o voz caracterizada? Voz natural, lo mejor. Ahí viene. ¿Doblaje de series o doblaje de películas? Doblaje de películas. Eso.
Y la última, entrevistar o narrar. Entrevistar. Eso. Y ahora sí la última. ¿Trabajar por pasión o trabajar por dinero? No, ay, no, qué difícil me la pusiste. Por pasión al dinero. Dices, las dos cosas no se valen. No se vale, no se vale, no se vale. Por la pasión al dinero. Claro, por supuesto. Va implícita la pasión, por supuesto. ¿Tus redes sociales, Michelle? En Instagram, @voz de primera. Y en TikTok, Sheila, voz de primera. Ok, perfecto. Pues quiero que te despidas tú, Shay, diciéndome qué te llevas hoy. Bueno, me llevo una experiencia muy grata, un rato muy, muy agradable. Qué bonito poder recordar de dónde venimos para poder saber lo que somos y el valor de lo que somos. Qué bonito poder tener esas bases para poder pensar en un futuro, y este mensaje lo llevo a todas las personas que están viendo en este espacio, esta oportunidad de nosotras como locutoras hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, y hablar del respeto que tenemos que sentir hacia lo que hacemos. Toda y cada una de las acciones que hagamos tienen que ser con respeto. Me llevo una experiencia muy bonita, una amistad muy bonita que te coloco a la orden desde acá de Venezuela. Un saludo muy grande a la gente de México, que tengo varios amigos en México, en Guadalajara y en Ciudad de México. Una gente maravillosa. Me voy muy, muy agradecida con la oportunidad que me das de estar en tu espacio, la amabilidad que has tenido desde que estamos planificando la entrevista hasta este momento. Y Gracias. mira, aquí en Venezuela, los brazos abiertos, mi persona y todo lo que soy, se los coloco a la orden. Agradecida. Igualmente. Y te mando un abrazo enorme. No, pues muchas gracias por haber estado aquí, Sheila, y agradecerle a todos y por supuesto a nuestra presidenta Rosalía Buaún Sánchez por el derecho de hablar con apego al derecho. Hay un oso por ahí, espérenme, déjenlo busco porque como está tan grande, Sí. no sé, dice que mide 1.90. Okay. Y el caimán. Gracias a mi caimán. Gracias a todos los que se conectaron, los que van a ver la entrevista en cualquier momento que la vayan a ver. Gracias, Sheila. Pues no nos queda más que despedirnos. Se despide su amiga Marta Valero, servidora y amiga. Hasta la próxima, Sheila. Te mando un enorme abrazo. Chao, chao. Gracias. Gracias.